La presunción de que no estamos solos, dada la inmensidad del universo, propició la creación de una rama de la astronomía dedicada a encontrar vida extraterrestre, mediante la búsqueda de señales de tecnología, denominadas tecnofirmas. Entre las instituciones dedicadas a este objetivo, comúnmente denominado SETI, está Breakthrough Listen, del Centro de Investigación de Berkeley, que utiliza datos de los telescopios Green Bank y Parkes, y el buscador automatizado de planetas. Ahora los investigadores de esa universidad anunciaron que investigan un rango de frecuencias inexplorado. Resulta que los estudios anteriores se centraron en la banda superior a 600 MHz, pero los científicos decidieron buscar frecuencias más bajas, como las utilizadas por el control del tráfico aéreo, emergencia, y estaciones de radio FM. Este enfoque parte de la suposición que las civilizaciones extraterrestres podrían utilizar tecnología similar a la nuestra, como teléfonos móviles, satélites y radares. La razón por la que no se exploró antes es que las ondas de radio de baja frecuencia tienen menos energía, por tanto son más difíciles de detectar, y los telescopios que operan en estas frecuencias son relativamente nuevos. Para su búsqueda los científicos de la Universidad Californiana utilizan el Low Frequency Array, LOFAR, considerado el telescopio de baja frecuencia más sensible, que opera entre 10 y 250 MHz. En realidad el LOFAR son 52 radiotelescopios repartidos por toda Europa, que pueden alcanzar una alta resolución cuando se utilizan al unísono. Sin embargo, la primera búsqueda solo utilizó las estaciones de Vir, en Irlanda, y Onsala, en Suecia, para examinar 44 planetas identificados por el satélite de estudio de exoplanetas de la NASA. El escaneo se realizó durante 2 años, en frecuencias de entre 110 y 190 MHz. Owen Johnson, uno de los científicos participantes, dijo en un artículo en la publicación académica The Conversation, que la observación de baja frecuencia cuenta con mayor campo de visión, porque el área del cielo cubierta disminuye con frecuencias más altas. Pero la búsqueda tiene un desafío importante, debido a que las mismas firmas tecnológicas están en toda la Tierra, y los telescopios utilizados tienen una sensibilidad tan alta, que pueden detectar una llamada telefónica desde la mitad del sistema solar. En consecuencia, los datos se ven inundados de miles de señales de la Tierra, lo que dificulta identificar las de origen extraterrestre. Por lo tanto, en el conjunto de datos solo se incluyeron las que mostraban presencia simultánea en ambas estaciones, lo que eliminó las señales locales. Lamentablemente, la aplicación de este filtro redujo a 0 los candidatos, aunque demostró que el método funciona y puede ayudar a descubrir vida en otro planeta. Pero los científicos no se dan por vencidos y actualmente investigan en la frecuencia de 30 a 85 MHz. Además, esperan que otras observaciones del telescopio LOFAR multipliquen por 10 el volumen del estudio en 2024. Si quieres seguir al tanto de esta investigación, suscríbete al canal para recibir las actualizaciones de este y otros temas relacionados con la búsqueda de vida inteligente extraterrestre y otros misterios del universo.